Hermanos, qué gusto estar otra vez con ustedes. Aunque sea a través de este medio, pero sí es mucho gozo para mí compartir la palabra de Dios con ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de la resurrección de Jesús, conmemorando precisamente el Domingo de Resurrección. Voy a leer un pasaje, orar y luego ya considerar el estudio en sí. Dice la Biblia en Hechos capítulo número 2, del versículo 22 al 36 lo siguiente: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vamos a orar. Les invito para que oremos. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Dios, agradeciéndote estos momentos en que nosotros podemos acercarnos a tu palabra, Padre, con sencillez, Padre, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, sabiendo que eres tú, Señor, el único que le puede dar vida a tu palabra. Que eres tú, Señor, el único que puede hacernos entender tu palabra, Padre Celestial. Y que eres tú, Señor, el que, Padre, de veras hace que esta palabra se arraigue en nuestra vida, Señor, y dé frutos, como dice tu palabra, hasta el 100 por 1, Padre bendito. Mi Dios, no queremos escuchar palabra de hombre, queremos escuchar tu palabra, Señor, y es necesario que tú tomes el control total, Padre Celestial. Señor, que el que está aquí al frente solamente, Señor, sea un instrumento en tus manos, Padre, y que, Señor, cuando yo abra mi boca, Señor, sea lo que tú tienes preparado para tu iglesia. Gracias, Dios, porque yo sé que siempre contestas la oración cuando tomamos, Señor, el lugar para enseñar. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El culto de resurrección siempre ha sido importante en nuestras iglesias. Desde que yo estaba muy pequeño, que me llevaban a la primera iglesia bautista de donde salí, mi papá y mi mamá, cuando era el domingo de resurrección, nos levantaban bien temprano, porque nos llevaban al culto de resurrección y se celebraba los domingos a las 6 de la mañana. Nosotros que estábamos chicos, imagínense el sacrificio que era para nosotros levantarnos, arreglarnos y a las 6 estar en el templo ahí para el culto de resurrección. Yo me recuerdo muy bien que era bonito culto porque lo dirigían las hermanas, como lo hacen siempre, porque ese culto es muy particular de las hermanas, hasta de blanco se visten para estar ahí bien temprano celebrando el culto al Señor.
Y claro que me gustaba el culto porque después nos quedamos todos juntos a almorzar ahí en la primera iglesia bautista. Bueno, era algo que nos estimulaba a nosotros los pequeños para estar en el culto de resurrección. Y entonces este culto se ha convertido en algo muy importante porque casi es el único culto donde se habla de la resurrección de Jesucristo. Hoy quiero tratar nada más algunos puntos muy sencillos. ¿Por qué resucitó Jesucristo? Es la pregunta que yo me haría en esta hora. Y cuando hablamos por qué resucitó Jesucristo, podemos verlos desde muchos ángulos y poder entender que la resurrección de Jesucristo tiene relación con la muerte. La resurrección de Jesucristo tiene relación con lo que Él hizo en la cruz. La resurrección de Jesucristo también tiene que ver con la vida que llevó Jesucristo aquí en la tierra. Pero la resurrección de Jesucristo también tiene que ver precisamente con Dios. Y ese es el aspecto que hoy voy a tratar precisamente en cuanto a la resurrección de Jesús. ¿Okay? ¿Qué hizo Dios? ¿Okay? ¿O qué significa para Dios precisamente la resurrección de Jesús? Yo sé que a veces tratamos la resurrección en relación con la muerte y sabemos que Él venció la muerte y que por eso resucitó, y ese es un hecho y no se puede negar a nadie en que realmente así es. Pero hoy quiero ver precisamente la resurrección desde el punto de vista de Dios. Cuando yo me acerco a este pasaje y yo pregunto ¿por qué resucitó Jesucristo? La respuesta está precisamente en el pasaje que acabamos de leer. Si nosotros volvemos a nuestra Biblia, en el 2:24 dice, al cual Dios levantó. Dice, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y aquí hablamos de la primera parte. Jesús resucitó porque Dios lo levantó. Si yo me voy hasta el 32, versículo 32, dice así, a este Jesús resucitó Dios, de lo que todos nosotros somos testigos. Y aquí se vuelve a repetir en el mismo pasaje que leímos que Jesús fue resucitado precisamente por Dios. Entonces, aquí tenemos la primera cosa que nosotros tenemos que aprender. Jesús resucitó porque Dios levantó precisamente a Jesucristo. Si nosotros queremos ver cómo es que Él fue levantado, si nosotros vamos a Efesios capítulo número 1, versículo del 17 hasta el 20, dice así, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. Y luego hay algo importante en el 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y dice, y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Entonces, ¿por qué resucitó Jesucristo? Porque Dios lo levantó. ¿Y cómo es que Dios levantó a Jesucristo? Es precisamente por lo que está diciendo aquí el pasaje, por la supereminente grandeza de Él y la operación de el poder de su fuerza que está en Dios. Esa es la razón principal por la cual Jesucristo fue resucitado. Por el poder de Dios, porque Él quiso levantarlo. Y entonces dice la palabra de Dios que no solamente lo levantó, no solamente lo resucitó, sino que Él dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Jesucristo resucitó porque Dios lo levantó. Ahora, el hecho de que Jesucristo haya sido levantado por Dios significa algo muy especial para Dios. Y eso es a lo que yo también me quiero acercar.
que está precisamente en el pasaje de Hechos capítulo número 2. Y el primer punto que yo encuentro es este, de los versículos 22 en adelante. Ahorita vamos a volver a releerlos. La resurrección es el acto por el cual Dios da testimonio a todos nosotros de la perfecta obra de Cristo Jesús, de la satisfacción que Él tiene precisamente por la perfecta obra de Cristo Jesús. Ahora, con esto yo quiero decirles lo siguiente, ¿ok? Dios levanta a Jesús y Dios ha hecho que resucite Jesús porque todo lo que Jesús hizo fue cumplir precisamente con la voluntad del Padre, con la voluntad de Dios, y lo cumplió desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz del Calvario. Ahí cuando Dios da su vida por nosotros, y entonces todo ese espacio desde su nacimiento hasta su muerte, que siempre estuvo haciendo la voluntad de Dios, ¿okay? Eso Dios respaldó esa vida, y entonces esa satisfacción de Dios es precisamente por lo cual levanta a Jesucristo. Miren, yo sé que a veces no me entienden, pero yo sí me entiendo, ¿ok? Ahorita voy a tratar de explicarlo mejor. Dice así: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, y luego dice, varón aprobado por Dios. Es lo que estoy tratando de explicar, que Jesús fue precisamente aprobado por Dios en toda la extensión de su vida, desde su nacimiento hasta su muerte. Y por haber él cumplido con toda la voluntad del Padre, desde su nacimiento hasta su muerte, entonces Dios estaba obligado precisamente a resucitar a Jesucristo. Ahora, vemos esto. Dice, es varón aprobado, dice por Dios, entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. ¿Y esto qué quiere decir? Que Jesús siempre tuvo el respaldo de su Padre, y Jesús siempre estuvo buscando hacer la voluntad de su Padre. ¿Okay? Nada hizo Jesucristo por su propia voluntad, sino que todo lo que hizo Jesucristo es bajo la dirección y la voluntad de su Padre. Por eso el salmista dice lo siguiente acerca de Jesucristo: veía al Señor siempre delante de mí. Y esto quiere decir que Jesucristo siempre tuvo su vista puesta en el Señor, puesta en Dios, puesta en su Padre, cumpliendo la voluntad de su Padre, haciendo lo que su Padre le decía, y esta voluntad la llevó hasta el final. Cuando Jesucristo muere, como Él hizo totalmente la voluntad de su Padre y entregó su vida por nosotros, ahora entonces es que Dios está dándonos a conocer a través de la resurrección de Jesús, que Jesús cumplió perfectamente el plan para el cual fue Él puesto aquí en la tierra. Entonces la resurrección para nosotros es un testimonio de que Jesucristo ha cumplido totalmente con el plan de Dios, totalmente con su voluntad. Él nada hizo que estuviera fuera, y entonces es por esta razón entonces que Dios tuvo que levantarle de los muertos. Por eso dice la palabra de Dios que sueltos los dolores de la muerte, nada pudo detener a Jesucristo, porque precisamente el Padre, Dios, fue el que lo levantó. La segunda cosa que quiero considerar acerca de la resurrección de Jesucristo es lo siguiente: el Padre resucitó a Jesucristo, Dios resucitó a Jesucristo, y con Él nos dio testimonio de que la vida de Jesús fue perfecta y que Él cumplió con la voluntad. La segunda cosa que quiero considerar es lo siguiente: que la resurrección de Jesucristo constituye precisamente para nosotros el final del plan de la redención.
¿Ok? Ahí es con la resurrección que culmina el plan de salvación de nosotros. Quiero explicarlo con palabras de la Biblia. Dice así en Primera de los Corintios. Me gustaría leer todo el capítulo, pero no tengo tanto tiempo. Dice el 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entonces que no hay resurrección de los muertos? Primera de Corintios 15, 12. Es lo que estoy leyendo aquí. Entonces nosotros estamos predicando que Jesucristo resucitó de los muertos. Pero en la iglesia de Corinto había unos que decían que no hay resurrección de los muertos. Y entonces hay una argumentación de Pablo muy buena que a mí me encanta. Dice, porque si no hay resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y también vuestra fe es vana. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también todos los que durmieron en Cristo han perecido. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Quiero explicar este pasaje. Hay gentes, o había gentes, que decían que los muertos no resucitan y que no van a resucitar. Y Pablo pone esto, dice, bueno, pues si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces, pues, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nuestra fe es vana. No tenemos esperanza, no hay esperanza. Y esto quiero plantearlo de la siguiente manera. La vida de Jesucristo, ¿okay?, es una vida recta, cumpliendo la voluntad del Padre, haciendo lo que el Padre le decía, ir hasta la cruz del Calvario, entregar su vida por nosotros, hacer tomar el lugar nuestro en la cruz del Calvario, dar su sangre en expiación por nosotros y haber muerto en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Si a Jesucristo se le hubiera puesto como se puso en la tumba y ahí se hubiera quedado y no hubiera resucitado, entonces el plan nuestro de salvación sería incompleto. Porque si Cristo se hubiera quedado en la tumba, entonces hubiéramos pensado que Jesucristo no pudo haberse levantado porque algo incorrecto hizo o tuvo pecado. Entonces, cuando yo digo que la resurrección es la culminación del plan nuestro, el plan de salvación, ¿okay?, esto lo dice Pablo muy claritamente cuando dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Dice, primicias de los que durmieron es hecho. Y entonces aquí estamos en un punto muy fuerte de nuestra fe, porque la resurrección de Jesucristo completa el plan de salvación nuestra. Es una garantía, la resurrección de Jesucristo, que nosotros también en un momento dado vamos a resucitar para vivir con Jesucristo. Y a mí me emociona mucho esto cuando yo me doy cuenta de que en el libro de Mateo, cuando Jesucristo muere, dice la Biblia que los sepulcros fueron abiertos de algunos santos y estuvieron ahí a la vista de todos, y que ellos se levantaron después de la resurrección de Jesucristo y aparecieron en Jerusalén. Y esto es algo que a mí me llama la atención porque nosotros, cuando muramos, en un momento de un abrir y cerrar de ojos,
¿ok? Vamos a ser transformados y los muertos en Cristo van a resucitar. Entonces, es lo que dice la Biblia. Primicias, Él es el primero, el que resucitó, el que está en el cielo, el que está a la diestra de Dios, el que está abogando por nosotros, el que ha dado su sangre por nosotros, el que nos da vida. Y entonces la resurrección es precisamente la culminación del plan de salvación nuestro. Es maravilloso pensarlo así, de esta manera. Dios lo levanta, Dios resucita a Jesucristo, porque ahí completa precisamente el plan de salvación para cada uno de nosotros. Qué maravilloso pensar así, de esta manera. ¿Okay? La resurrección de Jesucristo es garantía de mi resurrección. El tercer punto es el siguiente, hermanos. La resurrección de Jesucristo es el camino nuevo y vivo por el cual nosotros podemos acercarnos precisamente a Dios. No hay otro camino, no hay otra manera de acercarnos a Dios más que simple y sencillamente por Jesucristo. Hechos, capítulo número 2. Voy a regresar al pasaje de Hechos, capítulo número 2. Dice lo siguiente: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego el pasaje, el 36, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y cuando yo leo este pasaje de que Dios le ha hecho Señor y Cristo, aquí precisamente estoy comprobando de que la resurrección de Jesús es precisamente el camino que nosotros tenemos que seguir para llegar al Padre. No hay ningún camino, no hay ninguna otra manera de llegar a Dios más que por Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es precisamente Jesucristo. ¿Okay? Ni María, la madre de Jesús, ni los discípulos, ni todos los santos que se han canonizado, ni mi papá, ni mi mamá, ni mi pastor, ni el líder, ni el diácono, ni nadie, absolutamente nadie puede llevarme a Dios más que Jesucristo. Nadie puede proveer salvación más que Cristo Jesús para mí. Y el hecho de que Jesucristo haya resucitado y esté a la diestra de Dios, eso nos indica que es el único camino por el cual nosotros podemos acercarnos al Padre. Quiero terminar con esto. Cuando nosotros pensamos en la resurrección de Jesús, siempre pensamos que venció la muerte y que por eso resucitó, y eso es muy cierto. Ojalá algún día tenga oportunidad de hablarles de este tema, porque es muy importante. Porque dice la palabra de Dios que la resurrección de Jesús ocurrió porque la muerte no pudo detenerlo. La muerte no tenía potestad sobre ella. Sobre Jesucristo no tiene potestad. Y la muerte hoy no tiene potestad sobre nosotros, porque hemos pasado precisamente de muerte a vida. Hemos pasado nosotros de reino de las tinieblas a reino de la luz. Y esto ha sido gracias precisamente a la sangre de Jesucristo derramada en el Calvario y a su resurrección, por el cual Dios ha levantado precisamente a Jesús. La resurrección, al igual que la crucifixión, debe ser un punto de fe
de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y debe ser el punto de la predicación nuestra, de tal manera que cuando nosotros hablamos de Cristo Jesús, siempre nuestro mensaje debe incluirse precisamente en nuestra predicación. Lo voy a leer en 1 Corintios capítulo número 15, lo voy a leer, ese es el mensaje que nosotros tenemos que incluir. ¿Okay? Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Y aquí estamos hablando, 1 Corintios capítulo número 15, el evangelio que nosotros tenemos que predicar. El evangelio que debe ser el puntal de nuestra fe. El evangelio que es el que debe sostenernos a nosotros y el que tenemos que comunicar. El evangelio que os he predicado. Dice, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos y no creísteis en vano. Y dice, porque primeramente os he enseñado lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es la primera parte de nuestro evangelio, la primera parte de lo que nosotros tenemos que decir. Segundo, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el corazón del evangelio, ¿ok? Porque en la resurrección Jesucristo, entonces dice la palabra de Dios en el Salmo número 110, Dios le dijo a Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga, a tus enemigos por estrado de tus pies. Corintios dice así, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Garantía nuestra. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia. Dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es precisamente la muerte. ¿Qué? La muerte. La muerte no pudo retener a Jesucristo, Dios lo levantó. Y entonces la muerte está condenada precisamente, aunque suene un pleonasmo, la muerte está condenada a morir. Y allá en el Antiguo Testamento, en palabras del profeta, dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Y eso por la resurrección precisamente de Jesucristo. Yo les invito a que consideremos realmente lo que significa la resurrección para nosotros. Significa el testimonio de Dios de que la vida de Cristo fue perfecta, que hizo siempre la voluntad y que dio su vida por nosotros. Un hombre sin pecado, un hombre perfecto sin pecado, y por no haber tenido pecado, la muerte no tiene potestad sobre él, y entonces Dios está obligado precisamente a levantar a Jesucristo. 2. La resurrección es la culminación de nuestro plan de salvación. Si Jesucristo no se hubiese levantado de la tumba, no sé qué pasaría con nosotros. Pero por el hecho de que se levantó de la tumba, culminó con el plan de salvación nuestra. Y la resurrección es el camino nuevo y vivo que el Padre ha puesto para que nosotros lleguemos a Él. Y por último, la resurrección tiene que ser un punto de fe nuestra y un punto de predicación nuestra.
Este es el evangelio que predicamos, ¿ok? Que Cristo murió, fue sepultado y que resucitó y que está a la diestra de Dios abogando por nosotros. Te invito a que oremos. Padre, en esta hora, Señor, te damos las gracias, Padre bendito, porque un día, Señor, tú tuviste a bien, Señor, mandar tu Hijo a este mundo, Señor, lleno de pecado, lleno de maldad, un mundo perverso, Señor, donde el diablo tiene el gobierno, Padre celestial. Pero tú, Señor, en tu infinita misericordia y amor, Padre bendito, permitiste que tu Hijo haya nacido en esta tierra, en este mundo, Padre. Y haya crecido, Señor, y su vida haya sido respaldada por ti, Padre celestial. Tú eres mi Hijo amado, en Él tengo la complacencia, Señor. Cuando menos 2 veces lo dijiste, Padre. Y respaldaste la vida de Él, Señor, con los milagros y prodigios, Padre, que Jesucristo hizo aquí en la tierra, bendito Dios. Y Padre, le permitiste, Señor, ir al Calvario, Padre, porque Jesucristo dijo, Señor, nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. Señor, le permitiste a Jesucristo ir al Calvario, Padre. Dar en esa cruz, Señor, su sangre derramada por cada uno de nosotros. Pagar el precio de nuestro pecado, Padre bendito. Y, Señor, así de esta manera, Señor, proveer salvación para nosotros. Pero también, Padre, fue puesto en una tumba, Señor. Y ahí donde Él estaba, Padre celestial, tú, Señor, un día lo levantaste, le resucitaste, Padre celestial, como, Padre, un acto de triunfo sobre todo, Señor, y sobre todo, Padre celestial. Y, Señor, ahorita, de acuerdo a tu palabra, está tu diestra abogando por cada uno de nosotros. A este Señor Jesús, tú le has hecho, Señor y Cristo, Padre celestial. Permite, Señor, que nosotros comuniquemos este mensaje, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó, Padre, y está a la diestra de Dios, conforme a las Escrituras. Padre bendito, sé con nosotros, Señor, en cada época de nuestra vida, Señor. Y en cada época de nuestra vida siempre llevemos presente, Señor, la resurrección de Jesucristo como un punto de fe importante para nuestra vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.